Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. ¿A quién le han hecho una sorpresa en algún momento acá? A mí no me gustan las sorpresas, se los digo desde ya, por favor. Lo digo siempre en las iglesias que he pastoreado, pero igual me hacen alguna sorpresa, ¿ya? Y yo pongo cara de contento, pero no estoy muy contento. Lo digo desde ya. No me gusta mentir, ¿eh? Somos cristianos, ¿no? No tenemos que mentir. Bien, hermano. O me pueden avisar la sorpresa y me hago el sorprendido. ¿Le han hecho una sorpresa a alguien de acá? ¿Sí? Ah, usted. ¿Cómo se han sentido? ¿Alguien se enoja también, o no? Ah, estamos igual. Muy bien. Muy bien, hermano. Hay otros que les encanta, ¿no? Incluso están esperando que haya una sorpresa. Y algunas veces no llega la sorpresa. Y uno queda otro año que nadie me hizo una sorpresa, ¿cierto? También pasa esas cosas. Sí, las sorpresas algunas veces son maravillosas, otras veces nos molestan, otras veces definitivamente no nos gustan y decimos, por favor, no me den sorpresas, porque el corazón palpita bastante con las sorpresas, ¿no? Acá, hermanos, en el texto del día de hoy se ven las mujeres que van al sepulcro, se encuentran con una sorpresa divina. Fíjense que estas Marías que van al sepulcro, ellas fueron a buscar aceites que servían para ungir el cuerpo. Los judíos tenían la tradición de ungir los cuerpos al día siguiente para que no oliera mal, ¿ya? Pero generalmente lo hacían las personas que tenían un poquito de dinero, porque personas pobres no podían comprar primeramente aceite, y segundo, las personas pobres no eran enterradas en sepulcros como fue enterrado Jesús. Jesús fue enterrado en un sepulcro y pusieron una piedra, había que comprar esa piedra no era que, mire, nos cayó una piedra acá, la vamos a ir a colocar, sino que se compraba la piedra. José de Arimatea era el dueño de ese sepulcro, una persona de dinero, un ciudadano romano. Por eso es que Jesús está en un sepulcro. O si no, ¿cómo eran enterrados? Eran en un foso común. Y vamos metiéndolo ahí. Entonces los judíos tenían la tradición de comprar aceites para ponerle al cuerpo para que no oliera mal, fíjense. Mientras que los egipcios tenían otras tradiciones. Los egipcios embalsamaban los cuerpos. Todavía hay unas momias, ¿no? ¿Lo han visto? Momias embalsamadas ahí, encerradas en los sepulcros. Los judíos tenían esta tradición diferente. Y ellos, de una u otra forma, lo hacían como honor al ser querido que había fallecido. Podríamos decir que estas mujeres, aquí las nombra, ¿cierto? María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Fíjense, mujeres que no le tuvieron miedo primeramente a ser vistas como seguidores de Jesús. Recuerden que los apóstoles, como lo hemos comentado en estos días, solo uno se hizo visible, que era el apóstol Juan. Todos los otros estaban encerrados porque no querían que los mataran. Y estas mujeres fueron a tratar de ungir el cuerpo de Jesús. Y fíjense en el versículo 2, dice así: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Fíjense, o sea, adquirieron temprano los aceites, ¿sí? Fueron para allá y movidas por ansiedad, podríamos decir, ¿eh? Estaban ansiosas, porque una persona tranquila podría haber ido en la tarde, ¿o no? Dejémoslo para la tarde, después de la comida, vamos a ungir el cuerpo. Tenían ansiedad,
fueron al sepulcro, al lugar donde estaban los muertos. Y estas mujeres, fíjense, habían sido testigos de la crucifixión de Jesús. Ellas habían estado ahí, habían visto muerto a Jesús. ¿Ya? Y también lo más probable es que ellas fueron testigos de cuando pusieron a Jesús dentro del sepulcro y cuando lo taparon con esa piedra. O sea, tenemos que tener claro eso, hermanos, primeramente. Estas mujeres sabían que Jesús había muerto y que lo habían puesto ahí en el sepulcro. Versículo 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¡Wow! ¿Cuántas veces hacemos esas cosas también, o no? Vamos a un lugar y no sabemos cómo lo vamos a realizar. Fíjense, estas mujeres su preocupación principal era cómo mover la piedra. Esa era la preocupación. Con eso iban en la cabeza. Me la imagino a ellas. Recuerden cómo se visten las personas en los países de Medio Oriente. Todavía algunas siguen las mismas tradiciones. Tapadas entera. Ellas eran muy cercanas a Jesús, entonces lo más probable de negro completo, con sus vestidos largos, con los frascos, botellas grandes con aceites, y conversando entre ellas, ¿cómo vamos a mover la piedra? Con tierra, imaginémonos el lugar. ¿Cómo vamos a mover la piedra? O sea, de una u otra forma, hermanos, era evidente que ellas no tenían en su cabeza la resurrección de Jesús. No era una posibilidad para estas mujeres. Aunque lo habían escuchado muchas veces de Jesús, de que al tercer día Él iba a resucitar. Pero ellas, en el dolor profundo, se les había olvidado todo tipo de esperanza. Incluso estaban tan ensimismadas que solo tenían su preocupación de cómo mover la piedra. Hermano, hermana, ¿cuántas veces tú, en medio de las complicaciones de la vida, se olvida de las promesas que te ha hecho Dios a ti? Y estamos más preocupados de mover la piedra que recordar las promesas eternas de Dios. Fíjense, hermano, lo que dice después. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. O sea, ¿qué se podían imaginar en ese momento? Que se lo habían robado. Que se lo habían robado. Incluso los mismos del Imperio Romano habían puesto soldados, ¿se acuerdan? Cuidando el sepulcro. ¿Por qué? Porque los del Imperio Romano y los judíos temían de que los que seguían a Jesús se robaran el cuerpo para inventar de que había resucitado. Pero estas mujeres no sabían eso. Estas mujeres llegan ahí y se encuentran, ¡sorpresa! Veníamos caminando 30 minutos, 1 hora, con esto en la cabeza de cómo remover la piedra y vemos que no está la piedra. La piedra está corrida. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no nos avisaron para no traer esa preocupación? ¿Quién se lo robó? Fíjense lo limitado que es nuestra visión. Las mujeres estaban sorprendidas porque ven la piedra corrida. Algo inesperado. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Cómo fue la respuesta a esta sorpresa? Espanto. Esto no fue una sorpresa, parece muy agradable. No fue sorpresa de cumpleaños. Fue una sorpresa de espanto. ¡Wow! Las mujeres quedaron aterrorizadas, aturdidas.
como cuando uno le pega un palo en la cabeza a alguien, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó acá? Fíjense, dice que el joven no era como cualquier otro joven. Tenía un aspecto brillante. Su vestimenta era blanca como la nieve. Aquí varios estamos de blanco. Ni con el mejor detergente vamos a poder tener el blanco como la nieve. Versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. O sea, fíjense. Entren a corroborar. Testifiquen, miren. Donde ustedes lo vieron que lo pusieron, ya no está. No se asusten. Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí porque resucitó. La muerte ha sido vencida. Lo que Jesús ya había dicho anteriormente, pero que a nadie de su círculo cercano se acordaba, ocurrió. Versículo 7. Fíjense el amor de Dios, hermanos. Versículo 7. Pero id, decid a vuestros discípulos y a Pedro. A Pedro, hermanos, que lo había negado 3 veces. Ese mensajero, ese ángel le está diciendo: y díganle a Pedro. O sea, uno como humano, ¿qué diría? No le digan a Pedro, si esos son traicioneros. No da buen testimonio ese cristiano. Porque él no merece tener el mensaje de la resurrección. Fíjense, por algo está escrito acá en el Evangelio, hermanos, para que nos demos cuenta la misericordia del Señor. Que a pesar de que tú, yo, lo neguemos 1, 2, 3, 100, 1000 veces, el Señor tiene una promesa para ti, tiene misericordia de ti, tiene perdón de pecados para ti. Versículo 7, id, decid a los discípulos y a famoso Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Va a Galilea, en Galilea donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio. Recuerden, ahí es donde sanó, donde conversó con mucha gente, donde hizo milagros. Va a Galilea de regreso Jesús para allá, a encontrarse con los seres queridos, a encontrarse con los que lo vieron. Y fíjense el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, las mujeres que iban con su intención de poner aceite a ese Jesús, ahora se iban aterrorizadas, espantadas, aturdidas. Esta sorpresa no había sido algo esperado y huyeron de la tumba desconcertadas. Hermanos y hermanas, el texto del día de hoy muestra una realidad que es tuya y que es mía, realidad humana, que gran parte de nuestra vida obramos según nuestras posibilidades y no incluimos dentro de las posibilidades el poder de Dios. ¿Cuántas veces nos ha tocado y le ha tocado a usted hacer una planificación de algo complejo y tenemos alternativa A, alternativa B, alternativa C y nunca incluimos en esas alternativas el poder de Dios? Este texto muestra tu realidad, porque muchas veces obras solamente con tus posibilidades y no incluyes el trabajo de Dios, el trabajo de su palabra. Así como aquellas mujeres no esperaban nada aquel domingo, nada. Nosotros también vivimos cerrados a que Dios nos sorprenda. Pero hermanos, hay una buena noticia.
El que fue crucificado no está aquí. Y no aparece, fíjense, no aparece entre comillas, quiero decir, en ese texto, porque ya no estaba ahí. La muerte ya no tiene poder sobre él. Y la misma realidad la tienen ustedes, hermanos. Porque si Cristo murió por ti, Él resucitó por ti y su resurrección es tuya. Cristo ha resucitado. Nos acordamos. Para ir despertando. Ahí veo cómo la agarra ahí. ¿Estamos preparados, hermanos, para la resurrección? Buena pregunta. ¿Estamos preparados para la resurrección? Esas Marías parece que no. A nuestro alrededor vemos muerte, ¿cierto? Vemos muerte, es parte del paisaje cotidiano. Incluso aquí estoy al lado en el Instituto Bíblico, un poquito más allá, hay un nido que todos los días veo el nido ahí de unas palomas, cómo van ahí con los huevitos, y uno va viendo, ¿cierto?, cómo la vida va creciendo, y esos pájaros se van volviendo viejos, ancianos, y van a morir. Uno ve ahí el ciclo de la vida. A nuestro alrededor vemos muerte. Cómo se muere una planta, estas hermosas flores 2 días más ya no van a estar así. Uno ve muerte en el día a día. El desenlace de los accidentes, no sé si han visto alguno o han vivido algún accidente, enfermedades, cuando avanza la edad, ¿cierto? Antes todos éramos jóvenes y bonitos y ahora solo somos ¿cierto? Muchas veces no somos ni jóvenes ni bonitos. Entonces vemos cómo nuestras pieles, ¿cierto?, van envejeciendo, es parte, vemos la muerte. Aunque mi madre siempre me dice, qué hermoso eres, Miguelito. Y yo digo, tú eres mi madre. ¿Cierto? Como el nieto de la hermana Carmen, que es el más bonito, como dice ella. Hermanos, vemos, ¿cierto?, muertes por todos lados. Y efectivamente la muerte es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Es consecuencia. Nos enfermamos, nuestros cuerpos son limitados. Vamos a fallecer en algún momento, le tengo que dar esa noticia, por si no lo sabía. Y lo que no hemos visto ahora sí, es que alguien haya resucitado. Eso no lo hemos visto. Sabemos que Cristo ha resucitado por fe, por el oír. Pero no hemos visto como Tomás vio al resucitado y lo tocó. No hemos tenido un Lázaro acá dando vueltas, ¿cierto? Y que venga para acá y entre y digan, ¡wow! Él sí. No hemos visto resurrección. Hemos visto muerte. Y a la resurrección la vemos con los ojos de la fe, como lo relatan los evangelistas, los apóstoles que dieron testimonio de Cristo resucitado. Y ahora te estoy dando el testimonio a ti y tú lo das en el día a día. Y es por eso que hoy día nos gozamos. Tenemos gozo en la resurrección. Aunque estamos con sueño, pero tenemos gozo en la resurrección. Y yo estoy seguro que aunque los que estamos con sueño acá, en el corazón estamos gozosos en el Señor. La resurrección, hermanos, supone la destrucción del último de nuestros enemigos, que es la muerte. Y esto lo vemos como algo lejano, ¿cierto? Porque la muerte, de una u otra forma, nos sigue pegando de cerca. Por eso es que nos preguntamos si estamos preparados para la resurrección. Estas mujeres no. Aquellas mujeres, como les dije delante, medían todo según las posibilidades humanas. Cómo correr la piedra. ¿Cuáles especias aromáticas vamos a elegir para ponerle al cuerpo de Jesús? ¿Cierto? Aunque tenían fresca. Ellos fueron testigos de la resurrección de Lázaro, esas mujeres. Fíjense.
Y esas mujeres que habían escuchado a Jesús al menos como unas 3 veces que después de ser entregado Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día, sin embargo ninguna de ellas incluyó esa posibilidad. Ninguna incluyó la intervención poderosa de Dios. No estaban preparadas para la resurrección. Hermano, hermana, ¿está usted preparado para la resurrección? Ante diversas instancias de muerte, solemos reaccionar igual que esas mujeres y nos quedamos únicamente con la realidad humana, espantados. Nos decimos y repetimos a nosotros mismos: estas son las posibilidades humanas, esto es lo que se puede hacer, no hay nada más que hacer. Nos olvidamos que la realidad divina también es una realidad. Aunque no lo vemos con nuestros ojos, Dios es real. Habita en nosotros, fíjense. Habita en nosotros. Dice la palabra: el que me ama de verdad y se mantiene firme a mi palabra, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir, o sea, habitaremos en Él. Cuando Lutero decía que cuando el demonio golpee la puerta del corazón de Lutero y diga: Martín Lutero, ¿estás ahí?, él va a decir: no, no estoy ahí, está Cristo ahí. Hermanos, Él habita en ti, habita en nosotros, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Incluso está habitando acá ahora. Puedes escuchar la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Es una realidad. Vamos a recibir la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo se va a hacer presente, se hace realidad. Tenemos la gracia de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, aunque nuestra mente no alcance a comprender lo que pasa en la Santa Cena. Cristo está ahí. Fíjense, hermanos, muchas veces los problemas de salud en nuestra vida pueden ser instancias que nos compliquen la vida. Yo creo que todos hemos pasado por alguna enfermedad, algunas más graves, otras menores, por alguna enfermedad. ¿Cómo se supone que la acción divina está ahí, en la enfermedad? Eso es una pregunta que nos podemos hacer, ¿o no? ¿Cómo Dios puede actuar en la enfermedad? Sí, Dios puede librarnos de la enfermedad. Él tiene poder, decimos, ¿cierto eso? Dios tiene poder. Dios tiene poder, sí. Acuérdense de esa mujer que tenía años de flujos de sangre. ¿Qué hizo? Tocó el manto de Jesús y esa mujer quedó sanada. Había gastado en cuántos médicos y cuántas cosas. Con los ciegos, recuerden, algunos de nacimiento, con los cojos. El Señor, con su poder, los sanaba inmediato. También el Señor puede prolongar la vida. ¿Hay alguien acá de 90 años? ¿No? ¿Hay alguien de 100? Yo hace 2 años dirigí un funeral de una señora de 107 años. Fíjense, 107 años. Y aunque la persona viva 107, 110, 115, los familiares van a decir: Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Sí o no? Sí, no estamos preparados, parece, para la resurrección. El Señor sí puede prolongar nuestra vida. ¿Se acuerdan de Ezequías? Quizás lo han leído, ¿cierto? Él cayó enfermo gravemente y Dios le dio, ¿cuánto? 15 años. Imagínense.
15 años, voy a añadirte 15 años más de tu vida, le dijo el Señor. O sea, el Señor también puede alargar la vida, está dentro de las posibilidades divinas, hermanos. Pero también su voluntad puede ser que tus días aquí en la tierra ya se hayan terminado. Es parte del poder de Dios y de la voluntad divina. Acuérdense del mismo Señor Jesús en el Getsemaní. Si puedes quitar de mí esta copa. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Hermanos, también puede ser eso una respuesta para tu vida en este momento. Quizá ya cumplimos el propósito, o quizá estamos por cumplirlo. Es parte de la acción divina. Pero aún, fíjense, en ese valle de muerte y de sombra, Él estará con nosotros. Ya sea que te sane inmediatamente de tu problema de salud, ya sea que te dé larga vida, 15, 20 años, 100 años más, o ya sea que te diga, mira, ya te queda poco en esta tierra porque ya cumpliste y esto es mi voluntad. Todos esos momentos podemos decir que el Señor está con nosotros. Y Él nos infunde aliento y nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá para siempre. Esa es la promesa. Esa es la promesa, hermanos. El Señor no nos dijo una promesa mentirosa, porque el Señor no miente, Él dice la verdad. Estamos de a poco apreciando la resurrección. Fíjense, hoy día estamos celebrando eso, que nuestro Señor ha resucitado. No solamente nos sirve para el día de nuestra resurrección, sino que para que estemos seguros en que ya la muerte no tiene la última palabra, sino que la muerte no es un castigo, la muerte es el abrazo del Señor. Nuestras posibilidades humanas son bien cortas, pero están las divinas y son reales. Hoy estamos celebrando uno de los logros del Señor, nada más ni nada menos que Cristo ha vencido la muerte, ha pisoteado a Satanás. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Fue tan fuerte esta resurrección que estos apóstoles que estaban muertos de miedo, encerrados, al ver a Cristo resucitado, salieron a predicar al Señor por todos lados y murió cada uno de manera cruenta, menos Juan. Menos Juan. Hermanos, en el Evangelio de Marcos, con su relato, nos habla de una otra forma de una sensación de vacío. Esa tumba estaba vacía. El ángel mismo les dice, no está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la iglesia que lo escucha, hermanos, está Jesús. En la iglesia que recibe en el sacramento está Jesús. En la iglesia que le sirve a Jesús está Jesús. En la iglesia que confiesa a Jesús, ahí está Jesús. En la iglesia que se arrepiente, en la iglesia que sufre, en el cristiano que es perdonado, ahí está Jesús. Ahí está Jesús resucitado, nutriéndote a ti, pastoreándote, visitándote, guiándote. A pesar de que este pecador quizás no te va a guiar como corresponde, a pesar de que este pecador pastor quizás no va a ser la mejor visita pastoral a tu casa, pero el Señor te está pastoreando. El Señor te está guiando, el Señor resucitado te está apoyando y sosteniendo en los problemas de tu vida en este momento, para que podamos seguir celebrando cada día, cada domingo, la resurrección de Jesús. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Lo que viene por delante es nuevo, hermanos. Es glorioso para ti, para mí. Amén.